Netanyahu advierte a los hutíes e Irán de medidas enérgicas por el ataque con misil al aeropuerto. Las fuerzas de defensa de Israel movilizan reservas para Gaza. Turquía en Siria. Israel preocupado por el intento de Erdogan de recuperar influencia otomana. Jerusalén. Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, responsabilizó a Irán del ataque del domingo al aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, realizado por los hutíes. Aunque estos últimos habrían lanzado el misil, Netanyahu insiste en que Teherán está detrás del suministro de armamento. Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad israelí aprobó por unanimidad este lunes un plan para ampliar la operación terrestre en Gaza. Netanyahu advirtió tanto a los hutíes como a Irán, señalando: "No lo toleraremos. Tomaremos medidas muy enérgicas contra ellos, siempre recordando que actúan bajo la dirección y el respaldo de Irán", sugiere el primer ministro. También compartió en X, antes Twitter, un mensaje previo del expresidente Donald Trump en el que culpaba a Irán de los ataques hutíes. Netanyahu afirmó: "El presidente Donald Trump tiene toda la razón. Los ataques hutíes provienen de Irán. Israel responderá al ataque contra nuestro principal aeropuerto y en el momento y lugar que decidamos, también contra quienes los respaldan desde Teherán". Periodistas se desplazaron a las cercanías del aeropuerto Ben Gurión, donde el misil impactó desde una distancia de aproximadamente 2.250 kilómetros, generando un cráter a poco más de un campo de fútbol de la Terminal 3. El incidente fue ampliamente difundido en redes sociales el domingo por la mañana. Posteriormente, los hutíes anunciaron un bloqueo aéreo del aeropuerto. El portavoz militar hutí, Yahya Sari, declaró: "Las operaciones del aeropuerto se suspendieron por completo durante más de una hora. Reiteramos nuestra advertencia a todas las aerolíneas internacionales para que cesen vuelos al aeropuerto Ben Gurión, ya que lo consideramos inseguro para la navegación aérea". El ataque dejó a numerosos pasajeros varados luego de que varias aerolíneas cancelaran temporalmente sus vuelos. Se desconoce cuándo se reanudarán por completo las operaciones. Por otro lado, este fin de semana, Irán presentó un nuevo misil que, según afirma, puede eludir el sistema de defensa THAAD de Estados Unidos. Según el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, "Si se nos impone una guerra, daremos una respuesta contundente. Atacaremos intereses estratégicos sin reservas", aseguró. En Gaza, Israel planea intensificar su ofensiva contra Hamás. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, general Eyal Zamir, informó que se ha comenzado a llamar a decenas de miles de reservistas para avanzar en los objetivos de la operación: neutralizar al grupo armado y traer de vuelta a los rehenes. El Gabinete de Seguridad votó este lunes por la conquista de Gaza y la retención de los territorios. El general retirado, Amir Avivi, del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, explicó a que el ejército tiene los planes listos para tomar el control de la franja de Gaza. La cuestión es definir el momento adecuado y equilibrar los objetivos de rescatar a los rehenes y desarticular a Hamás. Ambos pueden lograrse simultáneamente, afirmó. Turquía en Siria. Israel preocupado por el intento de Erdogan de recuperar influencia otomana. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, busca ampliar su influencia regional mediante una presencia activa en Siria. Expertos consideran que su visión va más allá de un interés inmediato, lo que genera inquietud en Israel. El doctor Eitan Cohen Yanarokak, investigador del Centro Moshe Dayan y del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, opinó que las aspiraciones de Erdogan podrían superar incluso a las de Irán. Dado el legado otomano, sus ambiciones no se limitan a Medio Oriente, expresó. Yanarokat, nacido en Turquía, sostiene que Erdogan ha hecho referencia a ciudades como Belgrado, Atenas y El Cairo, enmarcándolas dentro de una visión histórica más amplia. El Imperio Otomano, que duró más de 700 años, controló regiones de Europa del Este, Asia Occidental
y África hasta su disolución tras la Primera Guerra Mundial. El analista añadió que la caída del presidente sirio Bashar al-Assad en diciembre abrió espacio para que Turquía implementara proyectos en Siria como carreteras, aeropuertos y servicios civiles, creando una creciente dependencia local. También mencionó que Turquía es el único país que ha expresado su intención de fortalecer a las fuerzas opositoras sirias, aunque eso se enfrenta a restricciones impuestas por Estados Unidos en cuanto al uso de armamento. En teoría, Israel y Turquía mantienen relaciones diplomáticas desde 1949, pero ciertos discursos recientes han generado tensiones. Durante el Eid al-Fitr, el presidente turco hizo declaraciones que Israel considera una línea roja, comentó la vicepresidenta de Asuntos Exteriores israelí, Sharon Haskel. Desde la caída del gobierno de Assad, Israel ha llevado a cabo bombardeos puntuales sobre arsenales y zonas estratégicas en Siria, buscando proteger su frontera norte. Parte de su preocupación se relaciona también con la creciente presencia institucional turca en el norte de Siria. Están construyendo oficinas de correos, bancos que operan con liras turcas y escuelas, lo cual busca establecer una soberanía de facto en esos territorios, advirtió Haskel. La funcionaria subrayó que las prioridades de Israel son su seguridad y la protección de minorías como cristianos, drusos y kurdos. El expresidente Donald Trump se mostró dispuesto a mediar en las tensiones entre Netanyahu y Erdogan, declarando: "Cualquier problema con Turquía, creo que puedo resolverlo, siempre que ambas partes sean razonables", expresó. Finalmente, Yanar Okat señaló que la creciente influencia turca podría representar una oportunidad para Estados Unidos. Ahora, con Turquía como miembro de la OTAN presente en Siria, Estados Unidos podría tener acceso a una región que antes estaba dominada por Rusia. Trump, como empresario, podría ver ahí una posibilidad para contribuir a su reconstrucción, concluyó. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. He aquí el pie